partido. Falta muy poquito. Hay que echar al perro y ya empieza el partido, ¿eh? Tarea difícil, ¿eh? Ya se sacó la foto la gente de Country. Y ahí está la gente del Nueva, ¿eh? Se viene un partidazo, gente. Le damos la bienvenida a todos. Estamos desde Loma de Zamora. Un gran partido entre Country, que busca meterse en zona de playoff, y el Nueva, que busca alejarse de los últimos puestos. Muy buena cantidad de público. Y bueno, se viene un partidazo. Ezequiel nos dice, dale Nueva. Tenemos a los dos DT dando las últimas indicaciones, por un lado ahí, por otro lado ahí. Ahí tenemos a los árbitros. Van a cambiar de lugar. La gente de Country va a ir a atacar de izquierda a derecha, la Nueva de derecha a izquierda. Ahí lo tenemos al Monje, ex Nueva Estrella. Country, que tiene 3 bajas, no juega Bertuzzi, no juega el Pepo, no juega Piedras. El Nueva, que sigue sin poder utilizar a Luquitas Rodríguez la última fecha, pero se viene un partidazo, ¿eh?
La verdad que un lujo donde estamos transmitiendo. Se ve todo perfecto, ¿eh? Y empieza el partido. Lateral para Country. Lo va a hacer el número 15. Hay muchas líneas en la cancha. La amarilla es la del futsal. Lateral para Country. Si recién te metes, el partido va 0-0. Quedan 19-08. Acusa una falta, el jugador de Country no se la da el árbitro, saca 9-3. Quedan 18-15 de este primer tiempo, 0-0 el partido. Gracias, Debrum. Gracias por conectarte. Ojalá salga todo bien. Ojalá ustedes puedan disfrutar de esta transmisión. Lateral para Country. Country que en entre semana va a jugar uno de los dos partidos que tiene suspendido. Va a jugar contra Newell's miércoles 22 horas en el estadio de Adrogué. Partidazo, partidazo que posiblemente lo transmitamos. Tenemos casi 100 personas y 10 me gusta. Gracias, gente, gracias a los que pusieron me gusta. Gracias a los que se suscriben gratis al canal, Nos ayudan un montón.
saludo para Rafa. Sí, le mandamos saludos a Mansa, Rafa. Mansa le manda saludos a Pablo, le manda saludos al Colo y le manda saludos a Rafa. Nos avisó que le mandemos cuando empiece el partido. Estamos esperando que entre un poco más de gente. Vamos Country, dice Cristina Gómez. Quedan 15:40. El partido va 0-0. Se están midiendo los equipos. Se están conociendo, están viendo hasta dónde van. Estamos desde el Colegio Bonorino, acá en Loma de Zamora. Lateral para Country y continúa el partido. Lateral defensivo que va a ser Nueva Estrella. Vamos Nueva, dice Saya Ramírez. La familia del Mosqui. Saludos a Julián. Y a la nena, ¿no? Por supuesto. Que no se nos va a poner celosa así. Gracias, Rafa, gracias. Esperemos salga todo bien. Saludos para Lucas Valía. Vamos Country, dice Lucy Blanco. Lateral en ataque para Country. Vamos Nueva, dice Camila. Siempre Nueva, dice Juan Cruz Mena. Si sos de zona sur te tenés que tatuar. Tenés al mejor tatuador en Lanusita, que es Vinci Tatú. Buscalo por Instagram. Está en la calle Doctor Mena al 2900, Lanusita, Le mandamos un saludo a Máximo Ibarra. Mandamos un saludo a la gente de la Granja Mayra, acá en Banfield, la calle Lisandro de la Torre, al 2400. Estela Maris nos dice, vamos con todo Nueva Estrella. Le mandamos un saludo a Tiziano Manganiel. Aguante Country, nos dice Martín desde Puerto Madryn. Desde Madrid, perdón. Vamos Nueva Estrella, dice Julián. Vamos Nueva, dice Ferchu, Isa González.
Hacemos parte a la gente de la transmisión, siempre. Gran jugada del Nueva. Se salvó. Country, el partido sigue 0-0 cuando quedan 13:08. Le mandamos un saludo a Tommy, que le manda un saludo al novio, Ricardo. Bueno, Tomás, saludos para Ricardo, tu novio. Camila le manda un saludo a Santino Gabriel. El partido va 0-0. Quedan 12:28, primer tiempo. Tommy Barreto, saludos. No busquemos lío. Primera infracción del partido, Cuando quedan 12, tenemos la primera infracción del partido. Vamos al Country, dice Club Sublimación. ¿Cuánto queda? 12. El Monje salva a Country. Primer tiempo. Gente, si quieren saber los resultados de este partido y de todos los partidos que se están jugando en tiempo real, querés conocer las tablas de posiciones, querés saber el fixture, entrá a segundopalo.com.ar, tiene todos los resultados de la A la D y Argenliga también. Saludo al tío del penal de Varela. Bueno, le mandamos saludos. Lo manda Tommy. Hay mucha gente de Isla Canaria que nos sigue y nos ve, nos manda siempre mensajes, le mandamos saludos. Recordamos que Manzana le manda saludos al Colo, a Pablo y a Rafa. Como siempre, gracias por estar en las transmisiones. Hay lateral. Segunda falta de Country cuando quedan 10:44. Tenemos 130 personas y 20 me gusta. Recuerden suscribirse al canal, recuerden dar me gusta, gente, ayudan un montón. Y síganos al Instagram, El Emperador 23. Ahí te enterás que transmitimos, podés ver resúmenes de los partidos.
Hay mucha información. Cambia de cuarteto el Nueva Estrella. No se complica el Mosqui, la tira al lateral. Se arma defensivamente el Nueva Estrella. Vamos Salvi, dice Lucas. Hay infracción, segunda del Nueva. Cuando quedan 10-10. Gracias a toda la gente que está del otro lado. Le agradecemos a la gente de Country, a la gente del Nueva por dejarnos transmitir, por tratarnos siempre súper bien. Así que le agradecemos, la verdad, nos tratan siempre excelente. Le mandamos saludos a la gente de Modelo, que ayer estuvimos en su cancha y nos trataron también, a la gente de Franja, a la gente de Newells, a la gente de Chacarita, a la gente de Barracas y Hebraica. Todos esos partidos transmitimos, toda la gente nos trató bárbaro y se agradece mucho. Lateral para Nueva. Tenemos 23 me gusta. Llegamos a los 50 gente antes que termine el primer tiempo. Tenemos esa suerte, hacemos catarata de me gusta. Si llegamos a los 100 me gusta, transmitimos Newell Country, el miércoles. El martes vamos a estar haciendo gran atajada de Fernando. Vamos a estar haciendo el Talar Sideco, por si lo querés ver. 8:30 de la noche. Talar Sideco. Mandamos un saludo a la gente de Talar y a la gente de Sideco que nos invitaron y siempre nos tratan tan bien. Quedan 8:20 y el partido va 0-0. Dale Country, dice Nico. Recupera la pelota Country. La roba Nueva. La abren pa' papelito. Saque de arco para Country cuando quedan 7:30. 34 me gusta, bien, estamos a 16 del objetivo del primer tiempo. La tercera, vos querés que yo me vaya a las 12 de la noche de acá, ¿no?
Me piden que transmita la tercera. Quieren que me quede a dormir acá. Ayer de 2:30 de la tarde salí de mi casa, me fui a transmitir 2 partidos, volví 1:30. Para que te des una idea, la gente de Newell's llegó más rápido. Llegó más rápido que yo. El partido va 0-0, Nicolás. Vamos Country, dice Patricia. Y la pelota pega en el palo, ¿eh? Se salva Country. Acuérdense, gente, de seguirnos en el Instagram, ¿eh? El Emperador 23. Acuérdense de darle al botoncito que dice suscribirse. Es gratis y nos ayudan un montón. Estamos en 2320. Hay que sumar más. ¡Ya hay gol! Gol del Nueva. Papelito. Papelito gol. Había tenido 2 o 3. Y la tercera fue la vencida, 1-0, cuando quedan 6:33. Partido parejo, peleado. David Estrada, jugador del Nueva, dice: linda José, le mandamos un saludo. Hermoso Piapi Ezequiel, sí señor. Nos tiene acostumbrados a esas jugadas. Me compro la Night Try, dice. Se salva el Nueva, dice Tommy. 43 me gusta, gente. Faltan 7, ¿eh? Transmitan la tercera, Ezequiel. Nos llevamos bien con todo, ese. Buena onda. Nos llevamos muy bien con la gente de Country. La verdad que nos trata muy bien la gente de Country, ¿eh? Estamos muy agradecidos con la gente de Country. La última vez que los transmitimos fue la Copa Argentina contra 17. Los transmitimos 5 veces. Contra Franja, lo hemos transmitido contra la UAI Copa Argentina. Estamos acostumbrados a transmitirlo y la verdad que es un placer transmitirle a la gente de Country. Buena tajada de Monje, ¿eh? Ahí nos manda saludos del Laucha Sierra de la Quinta, de Country. Saludos desde el YouTube de Patricia. Raro que todavía no habló la 2015 de Country, ¿eh? Que siempre manda saludos. Traban, pelean, la roba. ¡Ay, el gol que se perdió! Era para romperle el arco, quiso hacer el 2-1. Tuvo el 2-0 el Nueva y lo perdió. Sigue 1-0 cuando quedan 5. La tiene Souto, el Seba, jugadorazo. Muy bien, Fernando, muy bien. Muy bien el 3. Espectacular. El 3, como bajó esa pelota y espectacular, Fernando. Soy Alejo de la 2014, a vuelta del Monje, dice.
y las promocionales. Aguante el Monje siempre. Le mandamos saludos. Gigante a la familia del Monje. Especialmente al mejor de toda esa familia, a Astor. Quedan 3:42, gente. 1-0 el partido. Tenemos casi 200 personas y 47 me gusta. Bastante bien, ¿eh? Si 3 personas dan me gusta, llegamos al objetivo. Hay minuto pedido. Repetimos para los que recién empiezan. Recién entran. El partido va 1-0 y llegamos a los 50, 52, vamos. Vamos a ver si llegamos a los 100 hoy al final y finalizar el partido, que es un buen número. Ahí está entrando el crack, la máquina de tercera, Román. Ni bola nos dio, pero bueno, vamos los pibes, dice David Estrada. Vamos Nueva, dice Eduardo Fleita. Cristina Gómez nos dice, totalmente de acuerdo, Astor es un divino, es el mejor Astor. Aguante Astor. ¿Será futuro arquero? ¡Opa! Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver si el papá lo deja. Mirá quién entró, nuestro amigo Andrés Bonari. Buenas tardes, buenas noches, tarde pero seguro. No llegaste tan tarde. Vamos Nueva, dice Daniel Estrada. Hoy es nuestro partido. ¿Cómo andás, Andrés? Siempre en todos lados estás. ¿Cómo te gusta el futsal? Que, como siempre digo, qué grandes hijos tenés. Saludos para Fede y Facu. Dos cracks. Vamos, mi Nueva y el emperador, dice Eduardo Savarese, nuestro querido delegado. Quédate quieto, Román. Se equivocó de línea. Se confunden las líneas, gente. En la amarilla. Quedan 3:16. 1-0 el partido. Sigue a favor del Nueva. Cuando hay infracción. Y le van a sacar amarilla. Monje es un monstruo. Dice Agua Viva, se ve medio mal, puede ser la señal, gente. Vamos Country, la 2014 Lorenzo, haciendo el aguante a mi tío Fernando Rosolino, el arquero, sí. Acá amante del futsal, algún día como ellos, dice Milton Jiménez. Granja Mayra, ahí está la gente que hoy hablamos, de Banfield, de la calle Lisandro de la Torre al 2400, las mejores milanesas. Le mandan saludo a Nora. Acá lo veo perfecto, dice Eduardo. ¿Quién hizo el gol del Nueva? Dice Santiago. Papelito, el 7, Bianco. Bueno, ojalá se vea bien. Puede ser la señal, gente. No hay cable en red acá, no sabemos si tenemos Wi-Fi. Esperemos que se vea bien, esperemos que aguante. Hacemos todo lo posible. Con Wi-Fi, cable en red, sabemos que andan bárbaros. Gracias a ustedes, Mayra. Gracias. Se ve mal, dice Ludmila. Bueno, los demás me dicen que se ve bien. Por eso el internet tuyo, Lumi. No sé qué decirte. Y si se ve mal, no tengo mucho para hacer de acá. 65 me gustas, bien, ¿eh? Bueno, gracias a los que dicen que se ve bien. Saludos desde San Rafael
Mendoza, dice Juliana. Bueno, gracias a la gente que nos comenta. Gracias, Seba Corbalán. Gracias, Mili, Juana. Quedan 2:17, 1-0 el partido. Gracias, Andrés. Ahí está, Florencia. Gracias por los saludos, nos dice. Está con Astor. Le mandamos un saludo grande a Astor. El gigante de esa casa, ¿eh? Tuvimos el gusto de conocerlo. Hermoso. Hermoso el enano. Para que no saben, Astor es el hijo de ese señor. Gracias, Peter. Ese señor que acaba de sacar esa flor de pelota del monje. Ahora, por un tiempo, Monje no es el único pelado de esa casa, pero dentro de poco lo va a volver a hacer. Vamos, Cante, dice Alejandro Barreiro. Vamos, Pájaro, dice Soledad. Alejandro dice, Monje, el Nueva es tu casa. Por supuesto, el Monje es la persona más querible dentro del futsal. 68 me gusta, ¿eh? Bien, ¿eh? Gracias a todos, a los que están del otro lado, 214 personas. Les pedimos, como siempre, que se suscriban, que nos sigan al Instagram, el Emperador 23, que nos den me gusta, especialmente que se suscriban. Priscila nos habla ahí, que es del country. Saludos desde Afganistán, dice Tayel. Aguante el Nueva, bien. Vamos, country, dice Paola, que se ve bien. Ahí se salva el Nueva. Estamos teniendo un lindo partido, gente. Entre dos grandes clubes. Sac corner. Gracias a todos ustedes por estar acá, se agradece mucho. Tuvo el 2-0, lo perdió Martín. Se salvó Country. Le mandamos un saludo grande a Caru y a la princesa, que sabemos que está del otro lado, viendo el partido. Somos fan de ellos también. No nos olvidamos de ella, no nos olvidamos de Julián tampoco, de Astor. Estamos llenos de niños. Vamos, Monje, dice Paola, perdón. Y pronto va a llegar Génesis, también. Ahí está, apareció la mamá de Princesa. Gonzalo dice que está con su amigo por comer una hamburguesa. ¿Cuánto va? 1-0 el partido. Quedan 27 segundos. Con su amigo Seque. Bien. Dale el Nueva, dice Caru. Dale Tincho, dice Aus. Les voy a decir, quedan 22 segundos. Hay 10 minutos de receso. Vayan y vuelvan rápido, gente. Vayan y vuelvan rápido, Porque hay una ley que se llama la ley de los 2 minutos, que se cumple el 90% de las veces, que es que los 2 primeros minutos siempre hay gol. Después me dicen, me perdí el gol, que esto, que... ¿Cómo puede ser? Bueno, ya lo decimos. Sí, en San Bonifacio estamos, Daniel. Le mandamos saludos a la mamá de Caño, por supuesto. Una grosa, una genia, a ella y a toda la banda que viene siempre a apoyar a Caño. Gracias, Gastón. Muchas gracias. Contra de Country. Hay infracción para
Es la quinta, si es infracción es la quinta. Quedan 5 segundos. 1-0 el partido ese. Gana el Nueva. Gol de Papelito Bianco. Un saludo para los pibes de Loma. Está hermosa la cancha. Dice, la pintaron, quedó linda, sí. La máquina Venegas, un animal. Saludo para Carito y Prince. Dice Agus Amudio. Mira, justo, mira quién está. La madre de Martín. Están yendo al kiosco porque queda poquito. El kiosco, para que usted tenga una idea, que no conoce esta cancha, está a 4 kilómetros. Y está todo embarrado, pero la cancha está hermosa. Estamos muy cómodos acá, agradecemos a la gente de Country, a la gente del Nueva, como siempre. Y no se olviden de darnos el like, no se olviden de seguirnos, suscribite que no te cuesta nada y es gratis. Podés ver un montón de partidos y seguime al Instagram. Ya que estamos, el Emperador 23-. Todos los resúmenes de los partidos que se transmiten. Quinta falta para el Nueva, cuando faltan 5 segundos. Y hay minuto. Gracias a todos ustedes por estar acá un domingo lluvioso viendo el partido. Muchas gracias. Acá les muestro, está lleno de gente. Toda la gente de Country está lleno, toda la tribuna. Y ahí todo lleno de gente del Nueva. La verdad, mucho público vino hoy. Un lindo partido estamos viendo. Country que tiene una semana linda, Juega hoy, juega el miércoles, juega el finde. Ya la semana que viene vuelve el Pepo López, vuelve Piedras, vuelve Bersucci, vuelven las máquinas. No quiere decir que los que estén no sean máquinas, pero vuelven 3 grandes jugadores, 78 me gustas, bien. Más de lo esperado, Objetivo segundo tiempo, 22 me gusta. Dale, Nueva, vamos los pibes, dice Nico Mendoza. Nico, poné me gusta, espero que estés bien del pie. Hace mucho no te cruzo. Quedan 4 segundos, raro. La máquina, el Pepo, dice Romanchu. Sí. Volvé paraguayo, nos dice. Listo, termina el primer tiempo. Mati Algarañaz. El partido está 1-0. Hay 10 minutos, recuerden, vuelvan rápido. Miren que está la ley de los 2 minutos. Los 2 primeros minutos siempre hay gol. Le dejamos acá el tanteador. Tendrán que poner los 10 minutos, no sé si lo van a poner, bueno. En 10 volvemos.
Volvemos. 1-0 el partido. Empieza el segundo tiempo, gente. Gana el Nueva. Gol de Papelito Bianco. El miércoles estamos. No lo digan en voz alta porque no me van a dejar entrar más. La gente de Newell me dice el otro día, el miércoles va, que si no, no lo vemos nadie, me dice. Pero en la otra cancha, ¿no? En Adrogué, ¿no? ...85 me gusta, qué grande, gente. Empató el puntero, empató 2-2 con Asturiano. Pudo salvar un puntito que iba perdiendo. Camionero ganó 4-3. Y Almafuerte está perdiendo con Arsenal 1-0. Pudo descontar River 2 puntitos, está 7 ahora. Lo vemos a Lucho tomando agua. Es raro que tome agua. Ya empieza el segundo, ¿eh? Gracias a todos los que están del otro lado. 88 me gusta. Estamos a 12 del objetivo, ¿eh? Mandamos un saludo a la gente de Boca 40x20, que siempre nos hace el aguante, a la gente de red, a la gente de balón, a la gente de A Todo Futsal, ¿eh? Síganlos a todos, suscríbanse, grandes transmisiones de partidos, ¿eh? Apoyen a los que transmiten, gente, que les llevan el partido a su casa. Es apretar un botón, te suscribís, podés ver un montón de partidos, te podés entretener, todo desde tu casa. A veces no podés venir a la cancha o no es tu equipo y querés verlo. Acordate, si querés saber todos los resultados, segundopalo.com.ar, tenés tabla de posición actualizada al minuto, ¿eh? Tenés los minutos a minuto de los resultados, tenés los fixtures. La gente de Newell's, el próximo partido juega entre semana con Newell's. Y después el sábado van a Rosario. Van a jugar de vuelta con Newell's. La gente del Nueva recibe a Asturiano. Hay transmisiones de los dos equipos. En Newell's los transmite el canal oficial de Newell's y al Nueva Estrella seguramente lo va a transmitir la gente de Asturiano, que hace un gran trabajo. Así que como van ellos, lo dejamos transmitir en soledad. Véanlo por ahí. El partido 1-0 cuando quedan 18:46. Mandamos un saludo a Asturiano TV también y a Flavio de Glorias TV también, ¿eh? Acá nombramos a todos, nos llevamos muy bien con todos. Por muchísimas más transmisiones. Así todos podemos ver futsal, gente. Gana el Nueva 1-0. Gol de Papelito Bianco. Saque de arco. Lo bueno es que hoy se pudo jugar a pesar de la lluvia y de la humedad. La cancha aguantó, hubo muchos partidos suspendidos. Por ejemplo, Reconquista Juventud de Ciudadela se suspendió por humedad.
Hoy no hubo partidos de la A. Estaba jugando Porteños, estaba ganando, se estaba subiendo a la cima. A la cima de la C. Viera dice, vamos Nueva. ¿Cuánto van? 1-0, Mateo. Gana Nueva Estrella. Sigue igual el partido. $1-0, Mateo. 1-0. Por las dudas, alguien que se lo escriba. Por ahí no tiene audio. Saque de arco. 95 me gusta. Estamos a 5, ¿eh? Gracias, Leonel. Gracias por colaborar. Lateral. Lateral para Country. Parecía que se había ido la pelota, dicen que no, sigue. Mueve la pelota Country. Tiene un cuarteto rápido. Dispara el 15 y llega a cubrirlo Bálsamo. Muy buen jugador el 15 de Country, un gran proyecto, ¿eh? Va a sacar el 5. Y hay córner. Cuando quedan 16:48, el partido sigue igual, 1-0. Lateral para Nueva. Se salva Nueva. Nasa Duarte, sí, es posible. Gran jugador. Lo tuvo ahí, lo tuvo el Nueva. Varias veces para la selección argentina, sí, para las inferiores, sí, sí. Gran jugador, gran jugador. A la tercera, muchachos, no vuelvo más a mi casa si tramito la tercera. Soy de zona este de Aedo, ¿sabes qué? Faltan 3 me gusta para el objetivo, gente, ¿eh? Así que, ¿quién es el que pone el like 100, Ahí está, faltan 2. 200 personas conectadas. Falta 1. Objetivo cumplido, muchas gracias, gente. Un aplauso para todos. Qué gran público que tengo, Muchas gracias. Mirá, 106 ya. Gracias de verdad, gente, Se agradece mucho. $14:57 quedan. Vamos, Nueva Estrella, dice Aldana. Altieri. Saludos para Johnny. Bueno, son dados.
Gracias Pablito, gracias Fernando Monoclio. Gracias por el aguante. Lo hacemos por ustedes y por los jugadores esto. Vamos Nueva, dice Gustavo. Gustavo Fernández. Roba Country, son 3 contra 2, 3 contra 3. Saludos para Martín y Carito Müller, dice Ailen Poxi. Aguante Emperador, saludos. Lanza gases de Lugano. Bueno. Ay, 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 ay. Lo tuvo el Nueva. Tardaron mucho en definir. Perdieron una situación de esas que hay poquitas, ¿eh? Ay, qué bien que lo hizo, ¿eh? Ay, gol del Nueva. Lo hace Santino. Aguante el monje, dice Tomás. La hizo muy bien. Cuando quedan 13:33, el Nueva gana 2-0. Gran amague. ¿Se vio el gol, gente? Espero que sí, ¿eh? Una jugada rápida. Gran atajada de Fer. Muchas gracias, Federico Recia. Y lo salva los dos jugadores tirándose al piso. Con qué garra defiende Country, ¿eh? Vamos Nueva, dice Fernando. Con qué garra, ¿eh? Ahora lo ve a Souto tirándose al piso. Demuestra las ganas por jugar, ¿eh? Es lo importante. En este deporte se puede ganar, se puede perder. Pero lo que no se puede es jugar sin ganas. Un aplauso grande para todos los que lo juegan. Vinimos a esta cancha pensando que no íbamos a tener lugar para transmitir, que iba a ser dificilísimo. ¡Ay, se salva, se salva, se salva, se salva! ¡Ah! Hay que hablar con el técnico si quieren la quinta del Nuevo. El otro día casi hacemos el femenino. Repito, pensábamos que no íbamos a tener lugar, que se iba a complicar. Y la verdad que había un balconcito, nos tuvimos que subir. Y bueno, estamos en un balconcito que no hay baranda, que no hay nada, entre las telas de araña. Pero mirá lo bien que se ve acá, ¿eh? Pudimos transmitir perfecto. La verdad estamos muy contentos. La pelota se va por el lateral cuando quedan 12-14. ...2-0 Luciano, 2-0, gana Nueva. Goles de Papelito Bianco y Santino. Falta del 22. Partido tranquilo entre los dos equipos, no hay rispideces. Se juega con fair play, gente, ¿eh? Gracias, Alejandro. Alienta al Nueva. Mal sacado.
Bueno, veremos. Se le escapó. ¿Le van a contar la falta, Papelito o no? A ver, sí. Hay una falta del Nueva. Se la cuentan. Primera del Nueva. Cuando quedan 11:41, el partido va 2-0. 2 faltas tiene Country, una falta tiene el Nueva. Infracción para Country. No se olviden de suscribirse, gente, es apretar un botoncito, tic, 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 tic. Dale, que siempre transmitimos al Nueva, siempre transmitimos a Country. Y aparte hacemos 4 o 5 partidos por semana. Igual calculo que casi todos ya están suscriptos, pero si no te suscribiste, copate que es gratis. A vos no te cuesta nada, a mí me ayuda un montón. Juega muy bien el 22, de Country. Pablo Plaza dice, siempre viendo la transmisión con Hija Chad. Le mandamos un saludo. Y es para tarjeta. Era para tarjeta, no se la dan. Era para tarjeta, sí va solo. Gran jugador el pibe. Es el jugador de terceras, calculo. No le conozco el nombre. Muy habilidoso, el 22. Minutos 29 quedan. Infracción del número 14. Saca rápido Country. Quedan 10 minutos clavados, Lauti. Fue vivo Country. Gran cantidad de público tenemos en la cancha, tenemos en la transmisión. Y hay gol de cabeza del número 3 con el descuento. 2-1 ahora.
Se golpeó el número 3. No. Arriba. ¿Cuánto va? Segundo palo, gol de Country, vamos Country, dice Jonathan. ¿2-1 pierde? ¿2-2? ¿Al más fuerte Country? ¿Al más fuerte Arsenal? ¿2-2? Gracias. Nos pasan la información que Almafuerte va 2-2 con Arsenal y va perdiendo 1-0. El partido Camila va 2-1. Gol de Papelito y de Santino para el Nueva. Del número 3 para Country. Lo presionan, le quieren robar, no pueden. Presiona muy alto Country. Casi roba la pelota ahí, Ojo. Presiona alto el Nueva. 8:55. Quedan 8:55, gente. Nos clavamos en 119 me gustas, 230 personas conectadas, gran cantidad de gente. Gracias a todos. Se quejan de una infracción, no se la dan. Estaba haciendo memoria para la gente de Country. La remera más linda que vi de Country fue una naranja. Usaban año 2013, 2014. Que era parecida a la del León. Qué linda remera era esa. Ustedes, la gente de Country, ¿qué remera recuerdan linda? Linda. La del Nueva, la de 3 colores es muy linda también. La de gente del Nueva, ¿qué remera recuerda linda? Año 2012 me dicen. Mirá. ¿Estás seguro año 2012 o 2013? Yo no me acuerdo ver Fuxana en 2012. Pero en el 2013, 2014 seguro. Claro, la naranja era la suplente, totalmente. Pero era hermosa, era más linda la suplente que la titular. Hermosa. Hacían local en la cancha de Banfield en esa época. Que en esos años ascendieron, ganaron el campeonato. Soy fan. Le ganaron a la Nieta el ascenso ese año. Qué equipo, Qué bien que jugaba ese equipo. Acá uno me dice la del 2009, bastones celeste y blanco, la marca Dana. Hay lindas remeras, A veces te cambian el color y hacen... Ahí tardó, la podía haber metido al medio.
no que es el tema del ascenso, pero durante esos años ascendieron, yo me acuerdo que le ganaron el ascenso a la Niata. Y en esa época, esos años más, años menos, también atajaba al Monje. El inoxidable. Perdimos el ascenso en el 2012, Loreto era el arquero, ganamos 24 de 26 partidos. Ahí está, mirá. El gran Loreto, le mandamos un saludo a Emi. Estuvimos haciendo videitos con Emi el otro día de atajadas. En un gran partido el martes contra Independiente. 2014 ascendieron. Ese año yo los vi. En el 2014. Y también tenían una camiseta naranja. O era celeste. Era parecida a la del León. Me acuerdo. Era hermosa. Puede ser que no era la naranja. Era la celeste del León. Ahí está, mirá, Matías Ricardi nos dice, la Niata ascendió y me cuenta que después le ganaron a Maldonado el ascenso. Pero jugaban muy lindos esos equipos, ¿eh? Yo me acuerdo, 2013, 2014, no tengo tanta memoria, de verlos y jugaban muy bien. Ahí está, ahí está. Acá me dice, en el año 2014, Javi López, el gran arquero. La de Marsella, la suplente, ahí está. Alguna de Francia era hermosa la remera. Era hermosa. Era hermosa en serio. Facu me dice que era el DT. Pero me acuerdo que jugaba muy bien ese equipo. Yo me acuerdo porque tenía un amigo que jugaba, no me acuerdo si en Sportivo Barraca o Riesta, que era el mismo equipo que no tenía nada que ver con esos equipos, pero le prestaban el nombre en esa época. Y fuimos a jugar y era espectacular. Ahí se salva el Nueva, ¿eh? Habían perdido una pelota. Hablando de remeras lindas, ayer la tercera de Modelo, una remera hermosa, blanca y roja a bastones horizontales. Le mandamos un saludo a la gente de Modelo, como siempre, especialmente a Fernando, ¿eh? Saludo bien grande. Lucía Rivera dice, vamos Nueva. Hay remeras lindas en el futsal, ¿eh? A veces, como digo, le cambian el colorcito de las suplentes, siempre son más lindas que las titulares, porque se animan a crear un poquito más. Remera linda, por ejemplo, a mí me gusta mucho la suplente del Nueva, la de 3 colores, la verdad que está muy linda. Hay una violeta que tiene Almafuerte, que es muy linda. Una negra muy linda es la que tiene franja de oro también. Después muy linda es la que tiene Newell. Uy, qué bien que giró. Ay, se perdió en el gol, ¿eh? Cuando quedan 4:19, 2-1 el partido a favor del Nueva. Decía, la de Newell suplente es muy parecida a la de Modelo. Pero bueno, hermosa. A mí me gusta más la suplente que la titular de Newell. Es muy linda esa remera. Acá me dice una remera linda, la de Banfield, Juan me dice, que era negra. En el 2017 la de ascenso era toda negra con bastoncitos verdes. Sí, Banfield en cancha de 11 suele tener remeras lindas.
Platense tiene una remera muy linda que que es negra también, salió del marrón y es muy linda. Acá Matías Ricardi me dice, en el 2014, en ese equipo que asciende de Country, jugaba Souto. Me dice que es el único que queda, y posiblemente quedó la experiencia. Souto, que después pasó por muchos clubes, un gran jugador, ¿no? Espectacular. Son esos jugadores que duran años y años, igual que el Monje. Esto parece Deportes en el Recuerdo, ¿no? Recordando, pero está bueno. Acá Mariano Mazzola me dice, ascendimos con el gran Gabriel Medina goleador. ¿Ese es el Gabito Medina? ¿El jugador de Chicago? ¿El músico? El Manu Arriengui también. Julián me dice, nadie va a escuchar tu remera. No entiendo qué dice, pero bueno. También jugaba Regui, me dice. No entendí, Juli, qué quisiste decir. Ahí me dicen, claro, salió de Country, me dice. Facu de Lelis. Pasa que Country... Y hay gol, cuando hay gol del Golo. Mati Muchia de mientras nos manda saludos de Urlam. Qué golazo el Golo, la picó, el Golo la pica siempre. 3-1. Acá Mariano me habla de Jeremías Burafaldi. Pensé que sabías algo de música, no. Perdón, Juli, no sé un corno de música. Les pido disculpas. Tampoco sé de jugadores de futsal, aviso. Le metemos onda nomás. No sé de música, perdóname. Soy analfabeto musical. De hecho, me cuesta mucho elegir, crack Maxi, dice Pablo Plaza. Me cuesta mucho elegir la música cuando hago los resúmenes de los goles, que lo pueden ver en el Emperador 23. Y le pido colaboración a los jugadores del equipo ganador para que pongan el tema de música justamente por eso. No sé ni una canción, me pierdo. Una canción de Los Redondos, gracias Altieri. Tengo el placer, mira, no sé de música, pero la última vez que tocó en Eno Lavarría, Patricio, lo fui a ver. Porque me llevaron, Buena golo, dice David. Walter Hugo, ¿cómo van? Van 3-1. Mi gran capitán Jeremías, dice Barufaldi, dice Facundo. Lo fui a ver a Patricio Rey. Pero no entendía nada de las canciones. Me gustó, la pasé bárbaro. Queda 1:47. Pero fui a llevar a unos amigos. No tenían cómo ir, me dijeron no llevaba. Fuimos 5 en la camioneta. Fuimos, vimos el show, comimos, la pasamos bien. Ellos se emborracharon y yo volví manejando y ellos durmiendo. Gran viaje a la barría, Nunca vi tanta gente junta. La ruta era mano y contramano, pero todos yendo para el mismo lado. Un caos. Nunca vi una ciudad que se invada tanto en tan poco tiempo. Nunca vi tanta cerveza junta. Me pregunta si podemos volver bien. Sí, volvimos bien porque el acuerdo era termina el partido y nos vamos rápido. Salgamos rápido de la ciudad porque viste que todo el mundo, cuando hay minuto, quedan 1:22, 3-1, cuento, ¿no? Ya que estamos. El acuerdo era termina y nos vamos rápido para podernos ir porque ellos iban a dormir y yo no, y yo manejaba. Viste, el boludo que duerme
viste, ellos duermen y el boludo maneja, entonces, con cariño, perdón la palabra, ¿eh? Y bueno, nos volvimos rápido, ya teníamos preparada comida, compramos comida rápido, nos fuimos, íbamos comiendo en el auto, y bueno, una vez que salís rápido de ahí ya estaba la ruta vacía. Y volvimos rápido, en 3 horas y media llegamos. Y al indio se lo extraña, ahí sí se lo extraña. Pero bueno, los ciclos se cumplen para todos, lamentablemente. Todos crecen, nosotros también. Pero ¿quién te dice que te mete un estadio en cualquier momento, eh? Ahí Pau Gutiérrez dice, querido Country, hoy hicimos deporte en el recuerdo de Country, ¿eh? El miércoles transmitimos, si recuerdan algún otro equipo histórico, la gente de Country sabe, tira la data, lo cuenta, lo nombramos. Seguramente el miércoles estemos con Country Newells. Ahí pedimos permiso, hoy nos dijeron que sí, después lo confirmamos. No hay problema nunca con la gente de Country. Nos quiere, nos lleva bien, lo transmitimos en Copa Argentina. Nos trata muy bien la gente de Country. La gente nueva también, como dijimos, la mayoría de la gente de modelo, la gente de franja, la gente de Secla, la gente de Almafuerte. Podríamos nombrar todo el día. Dice, en el 2009 perdimos el ascenso con Gloria. Gloria, gran equipo, va puntero. Logró rescatar un empate, hoy va perdiendo. Sigue con 7 de ventaja. Acá me dice Brunito si la gente sabe que soy de Newell's. No, no soy de Newell's. Falta la campera para ser de Newell's, Brunito. Doble XL, no se olviden. Recupera Country. Brunito me dice, sí. Llega la campera. Porque la gente de Newell's, ¿por qué sale la campera para el que no sepa? La gente de Newell's me carga porque yo voy con mi camperón de Racing. Y bueno, yo le digo a la gente de Newell's, no quiere que use el camperón de Racing. Que me den un campeón de Newell's. Sí, a ver, Frechi me dice, en Olavarría no tocaron los redondos, lo que tocó fue el indio, Solari. Son dos cosas diferentes, ya lo sé. Iba a tocar una vez y se lo suspendieron. Ya sabemos, la gente que estamos hablando sabe que no tocaron los redondos, pero sabemos que no es lo mismo. Respetamos a los fans de los redondos, pero se entendió a lo que íbamos. No se me enojen por la música, gente. No se olviden de suscribirse al canal, gente. La mayoría está suscrito, pero el que no está suscrito... Uy, la roba. Ahí se salvó, se salvó muy bien, le hizo papelito para Santino. Cuando quedan 39. Y síganme en la lista, gran gente, el Emperador 23. Nos ayudan un montón. Espero que se hayan divertido en la transmisión, que se haya visto bien, que hayan disfrutado del partido. Queda poquito. Tratamos de meterle onda, lo hacemos por los jugadores. Facundo me dice, el miércoles nos vemos y te cuento la historia de Country. Dale, la podés contar mientras que hacemos la transmisión, si querés. Estaría bueno. Cuando hay gol, hay gol de Santino. Mirá, ahí está el Gavilán Mix. La figura de Chicago. Y mirá, la gente de Nueva disfruta. Vuelve a ganar después de mucho tiempo. Se aleja de la zona baja. Logra un muy buen resultado. Vamos Nueva, dice Yaya Ramírez. Gracias muchachos, dice Rafa. Quedan 7 segundos. Acá nos entretenemos mientras transmitimos. La idea es hacer... Faltó el gol de Mosque. Dice, bueno, pero ganaron. Lo sigo escribiendo en el 2004, dice, que queramos la actividad con mi amigo Juan y Morris. Bueno, ganó el Nueva, gente. Dibuje el Monje hoy. Saludos, Luquita, que se hizo echar. Bueno, vamos el Nueva.
Vamos, mi nueva, así los quiero, dice Eduardo. Gran partido, gente. Nos estamos viendo el miércoles. Hoy le tocó sonreír a la gente del Nueva, otro día le toca a la gente de Country. Lo importante es que se haya pasado bien. Necesitaban el resultado, dice Aldana Altieri. La verdad que sí. Toma un poco de aire, se aleja. Vamos el Nueva, carajo, dice David Astrada. Salud, David, sos un crack. Dale el Nueva, dice Lucía. No se olviden de poner el like. No se olviden de suscribirse. Nos vemos, Facu. Y contamos la historia. Hablame de Country, así aprendemos nosotros que no conocemos tanto. Y la propia gente de Country, que por ahí no estaba en esa época, también aprende. Porque el futsal no se creó ahora, lleva muchos años. Así que bueno, gracias a todos. Mi amigo del bajo, que siempre está, Luisito. Y bueno, ahí la gente de Country que aplaude, la gente acá, el público. Le volvemos a agradecer a la gente de Country que nos trata tan bien siempre que venimos. Ahí tenemos a la gente del Nueva que va a hacer su arenga. Y nada, está contenta la gente del Nueva. Y bueno, a veces se gana, a veces se pierde, gente. Y bueno, nos vemos el miércoles seguramente. Después hay que confirmarlo, pero es muy posible. Y bueno, nos vamos a despedir ahora con la gente del Nueva. ...4-1... un gol de Golo, un gol de Papelito Bianco, 2 goles de Santino. Y bueno, cortamos, gente, por hoy. Gracias a todos. Cópense y síganme en la lista. Necesito más gente. El Emperador 23. Chau, gente. Saludos grandes.